Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros. Sabemos que, bueno, que ahora que las medidas son un poquito más laxas, pues tendréis ganas de saliros a tomar una cerveza. Así que os agradecemos el esfuerzo a aquellos que estáis semana a semana acompañándonos de momento a través de YouTube, pero muy pronto, en cuanto se pueda, volveremos a las charlas presenciales, que sé que hay muchos que lo echáis de menos. Y no me enrollo más, os cuento quién tenemos hoy. Hoy tenemos a Pablo de Lora. Él es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado varios libros, el más reciente de ellos y el que motiva un poco la charla que le hemos pedido es Lo sexual es político. Y también ha publicado artículos académicos. Sus líneas de investigación son la bioética, los derechos humanos y la filosofía del constitucionalismo. Y además colabora con The Objective y Letras Libres. Ambos, bueno, The Objective es un medio interesante y Letras Libres es una revista de gran calidad, ¿no? que edita en España Daniel Gascón. Y hoy tenemos, como os decía, Pablo, que nos va a hablar de un tema que en los últimos meses ha estado muy de actualidad y que va a volver muy poco, o sea, dentro de muy poco a la agenda, y es sexo, consentimiento y Estado liberal. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación y acompañarnos esta tarde, y todo tuyo cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Irune, y gracias a Pablo Ferrer y al Instituto Juan de Mariana por la invitación. Y efectivamente, bueno, yo en un espacio de tiempo que espero no sea muy largo, para dar la posibilidad a los no sé cómo se llaman, los youtuber videntes o los televidentes. Bueno, los que estén siguiendo esta charla, de formular preguntas, observaciones y poder entablar un cierto diálogo, siquiera sea en esta forma, bueno, un poco menos cálida. Yo voy a hablar de sexo, consentimiento y Estado liberal, y mi punto de partida va a ser el de que, como reza el título del libro que tú has mencionado, lo sexual es político y jurídico. Y esto es algo que prima facie puede asustar un poco a aquellos que aún conservan un alma liberal y no digamos ya libertaria, porque debemos entender así, en una forma muy indiciaria, que alguien que se reclama liberal y no digamos ya libertario tiene una gran preocupación por la intervención del poder público en la vida privada. Y por tanto le es muy cara, le da un extraordinario valor a la neutralidad estatal. Y eso quiere decir que el Estado, el poder público, no está para intentar que los ciudadanos lideren o desarrollen, mejor dicho, vidas buenas, según ciertos ideales de vida buena, sino más bien para posibilitar la convivencia y digamos que la corrección y no la bondad sea lo que presida nuestras interacciones sociales. Entonces, desde esa perspectiva, esa afirmación pone en guardia, ¿no? Como decía aquel célebremente, ¿no? Yo cuando oigo la palabra hermenéutica, pues me llevo la mano a la pistola. Entonces, si alguien oye decir algo así como lo personal es político, ¿no? Este mantra del feminismo y no digamos ya lo sexual es político, se pone en guardia. Y lo que yo trato de, bueno, con mayor o peor fortuna, lo que trato de discutir en ese libro es que, siendo cierto que lo sexual y lo personal en alguna medida es político y jurídico, la cuestión relevante es cuán político debe ser, ¿no? Y es ahí donde yo sí que, bueno, tengo un cierto compromiso con el liberalismo político y, por tanto, creo que la intervención del poder público en las relaciones sexuales de los individuos
en la consideración básicamente de cuándo son jurídicamente lícitas, pues debe ser la mínima imprescindible, ¿no? Y esa intervención está, y es lo que yo voy a intentar problematizar un poco, está articulada o gravita en torno a la idea del consentimiento. Pero también gravita, y es algo que solo voy a apuntar, en torno a la concepción o la consideración que algunos autores conservadores han denominado no significativa del sexo. Y esto quiere decir que el sexo no es una actividad que debamos sacralizar, que no encierra una bondad ínsita, ¿no?, o intrínseca, sino que debemos entender que las buenas razones que los agentes pueden tener para mantener relaciones sexuales son internas. O sea, nuestra posición, digamos, como se dice en cierta literatura sobre este particular, es más bien internalista, ¿no? Los agentes, los amantes, diríamos en este caso, tienen relaciones sexuales y su desarrollo se produce por las razones que ellos consideren pertinentes. Y por tanto, no hay instancia externa que permita decir ese tipo de relación sexual es o no es lícita. Ese es el sentido de decir que somos internalistas y esa es la relevancia que tiene el consentimiento. El consentimiento es la condición necesaria y suficiente de la licitud moral y jurídica de las relaciones sexuales. Ninguna otra razón que antaño pudiera haber sido invocada para decir que esa relación está permitida, tales como pues, estar casados o el deseo de procrear o expresar el amor, nada de todo eso debe contar bajo esta concepción liberal, sino simple y llanamente que las partes tengan voluntad de tener esas relaciones sexuales. Voy a dar cuenta de cómo esta concepción no sacralizada o no significativa del sexo, que creo está en uno de los pilares de esta aproximación liberal a la relación sexual, de la justificación de la intervención mínima por parte del poder público, no encaja, sin embargo, con algunas otras, o no acaba de ser coherente con algunas otras prácticas sociales, incluso algunas otras instituciones jurídicas. Me limitaré a señalar, luego si acaso en el coloquio puedo dar algún otro ejemplo, ¿no?, que muestre esta especie de dificultad de encaje. ¿Cuán difícil resulta entender que el sexo sea poco significativo o algo que debamos sacralizar? Y sin embargo, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que así es como se rotulan en el título correspondiente del Código Penal, esos delitos están en la tipificación de esos delitos. Las consecuencias jurídico-penales son gravísimas. Los delitos de agresión sexual y de abuso sexual llevan aparejadas penas muy, muy severas. Y es algo de lo que, en fin, de manera, bueno, quizá no del todo sorprendente, a mí sí me sorprende, esta suerte de desproporción, no se habla mucho en el debate público, ¿no? Recientemente, por ejemplo, a raíz de un cierto escándalo que creó el interrogatorio del fiscal durante el juicio oral, hemos sabido de la condena a unos individuos llamados, en los medios de comunicación, ¿no?, de la manada de Manresa. Bueno, uno de los autores de esos delitos de agresión sexual ha sido condenado a 31 años de cárcel. Y bueno, yo estoy completamente persuadido de que si en vez de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales hubiera sido un delito contra la vida, o sea, hubiera cometido un asesinato,
hubiera matado a esta mujer, a la víctima de estas agresiones, probablemente no habría recibido ese castigo. Bueno, lo dejo ahí como apunte, insisto, podemos luego quizá hablarlo un poco más. Bien, como he dicho, el consentimiento es la condición necesaria y suficiente para la licitud moral y jurídica del sexo. Y en lo que resta de exposición, voy a problematizar un poco esta idea. En un doble sentido. Primero, para decir que por usar los términos en los que ahora se discute, unos términos del mantra, de la denominación, o de la forma en la que se etiqueta el consentimiento, la famosa regla no es no, y ahora debemos transitar al sí es sí. La problematización doble es, por un lado, señalar que hay relaciones sexuales moralmente correctas para las que un sí podría ser demasiado. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Y por otro lado, y a primera vista contradiciendo lo anterior, hay relaciones sexuales que no son moralmente incorrectas porque haya un no. Bueno, y eso es lo que voy a intentar a partir de ahora desarrollar un poco. Para empezar, hay que señalar que el consentimiento en las relaciones sexuales es concebido como un transformador normativo. Esto es el término que ha hecho Fortuna, para señalar que es el tipo de acto, de acción, que torna en lícito, muta, como un conmutador, ¿verdad? Como un transformador, en lícito lo que de otra manera no lo sería en ningún caso. El artículo 18.2 de la Constitución española, por poner un ejemplo que hemos discutido, claro, estos últimos días a la luz de una entrada y registro que se produjo en un apartamento de alquiler, creo que era, en Madrid, donde se estaba celebrando una fiesta, aparentemente. El artículo 18.2 decía, establece tres exigencias para la licitud de la entrada en domicilio ajeno. Una de ellas es la flagrancia de un delito, en caso de delito flagrante, cuando uno puede ver por sus propios sentidos o escuchar que se está cometiendo en ese momento un delito en ese domicilio, entonces uno puede entrar en domicilio ajeno. La segunda posibilidad es, obviamente, que cuente con autorización judicial. Y la tercera es el permiso del dueño, del residente, que autoriza a esa entrada, ¿no? Bueno, lo que suele ocurrir cuando, en fin, viene gente a partir de mañana, en mayor número de lo que hasta ahora, a cenar a casa, ¿no? Pues ding dong, y abro la puerta y pase usted. Bienvenido. Bien, ese es el sentido de decir que el consentimiento hace lícito lo que de otra manera sería ilícito. En el ámbito de las relaciones sexuales, olvidándonos ya por un momento de la entrada en domicilio ajeno, la actuación contra el consentimiento constituye bien un delito constituye un delito de agresión, bien porque se actúa contra el consentimiento mediante violencia, bien mediante intimidación. Son los supuestos de los artículos 178 a 180 del Código Penal. Y cuando lo que ocurre es que se mantienen relaciones sexuales sin el consentimiento, bien porque no se ha podido dar, dado que la persona que ha intervenido no ha podido consentir por tener eventualmente anulada su voluntad porque se han usado psicotrópicos o, en fin, alcohol o lo que sea, bien por la minoridad
de esta víctima, estamos entonces en presencia de un delito de abuso previsto en los artículos 181 y 182 del Código Penal. Por tanto, estamos, insisto, ante acciones o conductas que actúan o bien contra el consentimiento o bien sin el consentimiento. Bien, la pregunta es, volviendo a nuestra analogía domiciliaria, ¿qué pasa si mi vecino cruza el jardín sin llamar a la puerta y yo no hago nada? Es decir, ¿estamos en esos supuestos ante un consentimiento que opera como transformador normativo y, por tanto, hace lícito ese pasear por mi jardín o ese mantener relaciones sexuales porque es un consentimiento presunto o tácito por parte de quien tiene que concederlo? Bueno, esta es la discusión en la que en estos días estamos enfrascados. Y la idea es, una idea seguramente motivada por factores sociales muy diversos, que no sé si viene muy al caso detallar, están en la mente de todos, ¿verdad? Movimientos de un sector del feminismo, diría, menos liberal y muy aupados por el Me Too desde los años 2017 en adelante, están llevando a los legisladores y señaladamente al legislador español a plasmar, consagrar en la legislación penal, en este caso, consentimientos que están formalizados de alguna manera y que, por tanto, precluyen la posibilidad de la presunción del consentimiento o de que concibamos este como un consentimiento tácito. Y son, como antes indicaba, en esa síntesis, ¿no?, que circula en el debate público, son la regla del no es no, y la regla del sí es sí, es decir, una regla que trata de imposibilitar la presunción del consentimiento. Es lo que está ahora mismo en discusión de resultas del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Creo que cito bien. Últimamente estas leyes tienen títulos muy, diría, rimbombantes, ¿no? Y esta sin duda lo tiene, en cuya disposición final primera se modifica el artículo que antes he mencionado, correspondiente a la agresión sexual, el artículo 178 del Código Penal, para plasmar, como decía antes, consagrar esta regla del sí es sí. Es decir, en esa reforma del 178 se introduciría en el Código Penal una suerte de definición de consentimiento, se entenderá por consentimiento, no lo voy a citar literalmente porque es farragoso, pero vamos, la idea es que hay consentimiento cuando estamos en presencia de actos exteriores, inequívocos, dadas las circunstancias concurrentes que expresan una voluntad cierta o algo así. Bueno, como vengo diciendo, esas dos formas de formalizar el consentimiento, sea el no es no, sea el sí es sí, son en definitiva la plasmación de una regla. Una regla que prohíbe presumir que en el foro interno, o sea, le prohíbe a algunos de los dos intervinientes, bueno, o más, no sé, a los intervinientes en la relación sexual, esa regla les prohíbe presumir que en el fuero interno de la persona que está manteniendo relaciones sexuales sí se desea mantenerlas. Y claro, detrás de esa regla hay ciertamente un ánimo tuitivo, o sea, un ánimo protector de la víctima o de la que podría ser víctima. Y es no obligar a quien
en el fuero interno tampoco quiere, no está consintiendo a evidenciar su oposición, porque evidenciar su oposición va a consistir en resistirse físicamente. Y eso va a implicar una posible escalada en la actuación contra el consentimiento por parte del actor. Por parte del autor, del que ya entonces será pues, un delito de agresión sexual. Bueno, esto es algo, es decir, no trasladar a la víctima de la agresión sexual la carga de resistirse, es algo que, bueno, la jurisprudencia española desde luego ha dicho y ha establecido de manera muy firme hace mucho tiempo. Hasta donde mis noticias llegan, ya hay una sentencia del año 1995, o sea, estamos hablando de hace más de cuarto de siglo, donde el Tribunal Supremo se expresa muy claramente en estos términos. Bueno, esta regla, como la que establecería en el Código Penal de prosperar este anteproyecto de ley orgánica, hace del consentimiento un acto performativo. El consentimiento ya no está anudado a ninguna voluntad íntima, sino sencillamente a una especie de fórmula, ¿no?, de expresión que hace, solo por el hecho de hacerse de ese acto, un acto de consentimiento. Y claro, como toda regla, es suprainclusiva. Y yo ya sé que aquí me meto en un terreno muy vidrioso, pero a mí me han dicho que esta fundación se caracteriza por la libertad de pensamiento y expresión, ¿no? Entonces, el terreno vidrioso es que cuando decimos que esta regla es suprainclusiva, es decir, captura más de lo que debería en función de la justificación que subyace a la regla, lo que estamos diciendo es que sí hay instancias en las que no queremos decir lo que decimos. O sea, sí hay instancias en las que sí puede estar ocurriendo que un no es un sí, o que un sí es un no. Y en ese sentido la regla es suprainclusiva. Ese es el precio que tenemos que pagar por la concepción del consentimiento como un acto performativo. Antes he dicho, y a lo mejor algunos se han sorprendido, bueno, el no puede ser un sí en el foro interno, en el se está deseando, aunque se diga que no, y también puede ser el sí un no. De hecho, como alguna autora, Kimberly Ferzan, concretamente ha sostenido, y creo que con buenas razones, la violación marital, la violación en el seno del matrimonio, que hasta hace muy poco tiempo, en términos históricos, era inconcebible, es concebible, es perfectamente concebible, es conceptualmente plausible, precisamente porque entendemos que el sí del consentimiento inicial, ¿verdad?, de me entrego a ti y todas esas fórmulas que acompañan a la celebración del matrimonio, en el fondo no es un sí. O sea, yo cuando estoy contrayendo matrimonio y por tanto estoy asumiendo algo así como el débito conyugal, no digo sí para siempre. Ese sí puede en el futuro, por supuesto, ser un no. Y precisamente porque puede ser un no, es perfectamente plausible que haya agresiones sexuales, violaciones maritales. Entonces, lo que estamos haciendo cuando establecemos esta regla, ¿verdad?, es concebir las relaciones sexuales un poco al modo, y de nuevo pido perdón si este símil es muy, en fin, muy infantil, pero yo creo que, explica suficientemente lo que quiero trasladar. Digo que cuando estamos estableciendo esta regla y detrás de ella esta concepción del consentimiento como un acto performativo, estamos concibiendo las relaciones sexuales un poco al modo de la circulación viaria. Entonces, las reglas para los actores, esta regla sería algo así como los semáforos, ¿verdad?, y los colores. Entonces, el rojo implica no hay consentimiento y el verde es la señal, digamos, el acto performativo,
que a mí me permite avanzar, ¿no? como en el tránsito, ¿verdad? En la ciudad. Y no hay ámbar, no hay presunción ninguna o posibilidad de entender que el conductor en esa intersección me está dando paso. Bueno, mis preguntas, si esta imagen es relevante o más bien útil, son las siguientes. Es, bueno, por estirar la imagen circulatoria, ¿cuánto dura el semáforo? ¿Cuánto dura el rojo? ¿Y cuántos semáforos hay? Bajo la primera pregunta, lo que subyace es ¿cuándo puedo reiniciar la relación sexual ante una primera negativa? Y lo que subyace a la segunda pregunta, ¿cuántos semáforos hay? ¿Cuán larga es la avenida de la relación sexual y cuántos cruces o aduanas tiene? Es ¿a qué se consiente? Porque, claro, la relación sexual, en fin, cualquier adulto, ¿no? o adolescente sabe que es un continuo, ¿verdad?, de actos discretos que, bueno, se pueden, digamos, entender como tales actos discretos y a veces no, pero hablar de la relación sexual como si fuera un acto único parece poco fiel como descripción a lo que en una relación sexual entendemos que ocurre, y debemos entender bajo esta concepción del consentimiento que tiene que ir siendo consentido. Bueno, yo, en fin, podría poner muchos ejemplos, ¿no?, de a qué me estoy refiriendo, pero me voy a referir a un supuesto del que se ha escrito en los últimos días bastante, y es el de este escritor al que habían encargado la biografía de Philip Roth, una biografía que iba a publicar y que había sido ya, pues supongo que leída en primeras pruebas por parte de algunos importantes, muy afamados críticos literarios en Estados Unidos. Esa biografía se iba a publicar y se esperaba que fuera el acontecimiento editorial en los Estados Unidos, y cuando se sabe ya de la próxima publicación de esta biografía, pues un medio de comunicación estadounidense destapa un conjunto de testimonios muy, digamos, en el mismo espíritu del Me Too, de antiguas estudiantes de este que había sido profesor de literatura en un instituto, pues que daban cuenta de actos impropios o incluso de lo que podríamos decir, una vez leídas las descripciones de una vez leídos esos testimonios, pues son claras agresiones sexuales, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es un encuentro que este señor, que se llama Blake Bailey, tiene con alguien, creo recordar que había sido alumna de él. No es una persona adulta, es decir, no hay aquí, digamos, un abuso porque ella fuera menor de edad. Entonces hay una invitación, hay pues la típica cita, donde claramente pues este señor tiene un propósito de intentar pues mantener relaciones sexuales con esta mujer. Entonces, salen a cenar, una cita muy convencional. Él la propone que le acompañe al hotel, ella accede, llegan al hotel, suben a la habitación. Todo eso parece que, transcurre al menos con la aquiescencia de esta mujer. Ya dentro de la habitación parece ser que él la desviste y empieza a practicar sexo oral, y es cuando ella, en su testimonio, dice que ella se resiste. Él parece que no desiste en su actitud. Hay a continuación pues
pues un coito por parte, en fin, una penetración. Ella entonces sigue verbalmente y dice que físicamente también intentando resistirse, y solo en el momento en el que ella le dice que no está tomando la píldora anticonceptiva, entonces él, digamos que para, ¿no? En fin, por seguir con el símil del tráfico, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay, digamos, algunos asuntos interesantes que pensar, ¿no? En primer lugar, claro que hay, por razones conceptuales, y esto es algo que yo también en el libro comento, ¿no? Un poco por extenso. En toda relación sexual, o que acaba siendo una relación sexual, hay un primer cruce donde no hay semáforo o donde uno se salta el semáforo. O sea, necesariamente hay una primera, siquiera sea pretensión verbal o pregunta, que no ha podido tener un consentimiento previo, so pena de entrar en una regresión al infinito. Claro, porque cuando este Blake Bailey sale del restaurante y a ella le pregunta si le quiere acompañar al hotel, hombre, yo creo que cualquier persona adulta que está en el mundo puede sospechar que ese es el inicio de algo que luego va a escalar, digamos, en la relación sexual. Entonces, este señor no ha pedido consentimiento para hacer esa pregunta. Claro, entonces tendría que haber pedido consentimiento para... ¿Te puedo preguntar si quieres venir a mi hotel? Y entonces ella dice sí, y entonces ahora se lo preguntas. Bueno, creo que la idea está suficientemente clara. Hay un primer atrevimiento en toda relación sexual en el que no ha podido haber consentimiento. Y nadie diría, salvo que fuera un atrevimiento de un tipo muy descarnado, ¿no? Muy impropio, nadie diría que en ese atrevimiento, que en esos inicios de, lo que llamaríamos flirteo, hay una agresión sexual o hay una actividad ilícita o reprochable moralmente. La segunda cuestión es la relativa a cuándo, como en el caso de Blake Bailey, puedo proseguir la marcha, y por seguir con la metáfora de los semáforos. O sea, el semáforo se ha puesto en rojo, yo he detenido el coche, pero ¿cuándo puedo volver a arrancar, por decirlo así? O sea, si esta relación hubiera terminado probablemente cuando debió terminar, o sea, ante ese primer semáforo de la resistencia de ella, creo que nadie negaría a Blake Bailey la posibilidad de volver a intentar mantener una relación sexual con esta misma persona una semana después. Por supuesto, podemos pensar que si este individuo ha sido muy torpe, muy grosero, muy agresivo, pues probablemente esta señora ni le cogerá el teléfono. Pero creo que nada impide aceptar que este individuo puede volver, digamos, a intentar mantener esa relación sexual. Y claro, la cuestión aquí es, si lo puede intentar una semana después, lo puede intentar 4 días después, lo puede intentar 3 días después, lo puede intentar al día siguiente, lo puede intentar 1 minuto después de que ese semáforo se ha puesto en rojo. Y de ahí mi problema con el no es no, ¿verdad? El no es no hasta cuándo, ¿no? Y durante la propia relación sexual podría ser que ha sido no hasta hace muy poco y ahora ya de nuevo hay, digamos, consentimiento por parte de la otra persona, ¿no? En definitiva, si la respuesta es claro que puede haber un consentimiento ulterior a un no, no solo una semana después, sino breves momentos después. Claro que puede haber, un cambio de criterio por parte de quien inicialmente ha dicho que no. Si la respuesta es sí, por tanto, pareciera que ese consentimiento ex post
borra de alguna manera lo que hasta en ese momento ha sido una agresión. O sea, el consentimiento ex post borraría la agresión anterior. Y por tanto, podría colegirse, y esto insisto en que es muy tentativo, pero quizá luego en la charla, si hay ocasión, lo podemos pensar un poco más, ¿no? Pareciera entonces que es una suerte de satisfacción ex post lo que valida, lo que hace, torna en lícito lo que había sido ilícito. Pero claro, no solo lo que valida, sino quizá la insatisfacción ex post lo que condena. Y esto es extraordinariamente problemático. Esto es, de hecho, lo que pasó, es, digamos, el caso emblemático que a mí se me ocurre cuando pienso en esta otra derivada, es lo que reocurrió, fue uno de los denunciados en el Me Too, comedian, ¿no? Aziz Ansari, que fue acusado por creo que en los medios de comunicación aparece como Grace, que supongo que será su seudónimo, su apodo, una denuncia que se dio, como digo, al albur del Me Too en el año 2017. Entonces, esta persona que ha sido la que ha buscado a Aziz Ansari, es una mujer que tenía un gran afán por conocer a este comediante, a este cómico. Entonces consigue una cita con él, se van a cenar, van al apartamento de ella, tienen relaciones sexuales plenas, y Aziz Ansari dice, todo ocurrió o discurrió con su consentimiento, y ella tuvo, digamos, la satisfacción, como yo la tuve, de haber tenido ese encuentro, de haber mantenido esas relaciones sexuales, y solo después me encuentro con que yo he cometido una agresión porque hay un arrepentimiento ex post. Porque ex post facto pienso, dice Grace en su denuncia, que lo que hice estuvo mal. Ya, pero estuvo mal, ¿qué quiere decir? ¿Qué es exigible entonces a Aziz Ansari durante esos momentos, durante esa relación sexual? Bueno, voy a ir terminando con la otra cuestión que había anunciado, que es la de si el consentimiento pudiera ni siquiera ser condición necesaria de la licitud moral del sexo. Hay quien lo ha dicho, por ejemplo, en fin, para no mencionar solo a varones, ¿no? Lo ha dicho una filósofa importante como Martha Nussbaum, que la concepción performativa del consentimiento en materia de relaciones sexuales, y no digamos ya la posibilidad de que, puesto que, como decía antes, la relación sexual es un conjunto de actos discretos, a todo se tenga que ir consintiendo y, por tanto, todo se deba anticipar previamente, esa suerte de contractualización de sexo clínico lo hace peor, hace de peor calidad la relación sexual, la pervierte. Y ello porque la relación sexual tiene inevitablemente componentes sorpresivos, no anticipables ni anticipados. Algunos de esos componentes sorpresivos son desagradables. Es el ruido de la vida, como algún autor ha dicho también, componentes de misterio, incluso de dolor, ¿no? Y algún autor ha dicho, en realidad el buen sexo, el sexo placentero, es un sexo que no discurre al modo de la interacción médico-paciente clínica, ¿no? De que uno es intervenido, ¿no? Uno no es intervenido cuando tiene relaciones sexuales de la misma manera que es intervenido cuando le operan de una apendicitis. Uno interviene en una especie de flujo que hace innecesario, salvo el inicio de todo, ningún tipo de consentimiento entendido de esa manera contractual, formulaica, performativa, etc. Antes decía que la concepción performativa
de la relación sexual tiene un propósito tuitivo y es un propósito loable, sin duda. Creo que durante muchísimos años muchos hombres fundamentalmente han abrazado un ethos de la relación sexual equivocado, seguramente equivocado, sin duda equivocado. Y en esa medida uno puede entender muy bien el auge o el éxito de esa concepción, ¿no? Tiene también un propósito, esa concepción performativa, de facilitar la prueba. Porque claro, al final estamos en presencia de delitos cuya condena, y esto es obviamente también producto de que, bueno, tenemos siempre que atender al principio de presunción de inocencia, no podemos renunciar a él. Es decir, un Estado liberal es incompatible con la idea de hermana yo sí te creo o hermano yo sí te creo. Es absolutamente incompatible. Y no digamos si estamos hablando de penas como la de la manada de Manresa, ¿no? o la manada de Pamplona, ¿no? de más de 15 años de privación de libertad. Entonces, el principio de presunción de inocencia significa, su manifestación más obvia es que yo solo puedo condenar más allá de toda duda razonable. Entonces, que el consentimiento tenga que tener estos caracteres que he tratado de describir facilitaría en principio ese ejercicio, ¿verdad?, de tener acervo probatorio suficiente para poder condenar. Pero desgraciadamente, en la mayoría de los supuestos, ¿verdad?, de delitos contra la libertad e integridad sexuales, estamos en ámbitos de intimidad, donde normalmente no habrá otros intervinientes, no habrá testigos y solo contará efectivamente la evidencia que nos da la palabra de una de las partes. Si ha habido resistencia física y por tanto hay muestras de violencia o hay alguna prueba de intimidación, pues la cuestión es mucho más fácil. Pero eso no siempre ocurre así. Si de lo que estamos hablando es únicamente de no haber prestado ese consentimiento a la manera performativa, esos problemas de prueba no se van a disipar. Y creo que en un Estado liberal los jueces tendrán que, en principio, absolver. Máxime, insisto, si estamos ante la posibilidad de condenas muy, muy severas. Y Núñez, si te parece bien, pues yo lo dejaría aquí. Y muchas gracias. No, espero estupendo. que, bueno, haya sido interesante. Ha sido muy entretenido, te lo agradecemos totalmente. Una primera pregunta sería, claro, tú hablas del consentimiento, sin embargo, y de cómo se puede expresar ese consentimiento. Sin embargo, desde algunas corrientes feministas se niega incluso la posibilidad de que se pueda dar el consentimiento en cierto tipo de situaciones, porque las situaciones o porque el consentimiento que se produce está viciado, ¿no?, de partida por la situación de las dos personas que en este caso que mantienen relaciones sexuales. Entonces me gustaría saber qué opinas de esta forma de entender los problemas del consentimiento. Bueno, el consentimiento puede estar viciado por razones muy diversas. Entonces, algunas van a ser atendibles, creo, otras no lo pueden ser. El consentimiento puede estar viciado, para empezar, y esto podría ser visto como una especie de continuo, ¿no? ¿Cuándo hay un consentimiento viciado así en términos abstractos? Cuando hay una suerte de anulación de la voluntad. Pero claro, a uno lo primero que le puede anular la voluntad es el deseo. O sea, una persona puede estar absolutamente subyugada por la atracción sexual que otra le ejerce. Y alguno diría, y qué maravilla cuando eso sucede. Entonces, en ese contexto es que no puede haber consentimiento, porque si además es mutuo, pues digamos, las dos partes están abandonadas, están viciadas y en pleno vicio, si me permites un poco el jueguito, ¿no? Claro, entonces, sí, no, ahí no hay un consentimiento válido, pero es que ni falta que hace. Claro, uno ex post o una puede decir, joder, es que
es que es irresistible. Y ahora, digamos, me arrepiento o digo, tendría que haberme resistido. Bueno, pues me parecería completamente inasumible pensar que cuando uno tiene tal deseo sexual por otra persona y por tanto ve sus facultades volitivas anuladas, hay una agresión sexual porque la otra persona es demasiado atractiva. Esto es como darle la vuelta a todo, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el supuesto extremo, y luego tienes un rango de vicios, por decirlo así, que llega, me voy a ir al otro lado. Al lado de la irresistibilidad, porque la oferta que se me hace para tener relaciones sexuales es, por ejemplo, prosperar en mi carrera académica. O sea, hay un trueque viciado. Bueno, yo creo que ahí hay un caso de abuso por prevalimiento, ¿no? Hay una situación de superioridad, pero no por la atracción sexual que uno ejerce, sino porque hay un do-des que está viciado, ¿no? Entonces, si hay una relación jerárquica de alguna manera o hay una relación de subordinación, es lo que ocurre, por ejemplo, con las menores que pueden tener relaciones sexuales con sus pares en edad, pero no con quienes se alejan mucho de su edad, ¿no? Entonces, bueno, esos consentimientos yo estaría, digamos, de acuerdo con esas feministas que dicen, bueno, están viciados en ese sentido, no son genuinos, ¿no? La relación está viciada si hay esa forma de prevalimiento o si hay un intercambio cuando no es libre. Es decir, no es la actriz que renuncia a un papel para no acostarse con este, ¿no? Es quien ya tiene una relación de dependencia laboral, por ejemplo, y entonces, digamos, hay esta especie de chantaje sexual, ¿no? Y luego están, para mí, los casos más complicados para los que yo, o sea, tengo una posición liberal en el sentido de que me parecen ilícitos morales, si quieres, pero creo que ahí habría de aplicarse esto del principio de intervención penal mínima, ¿no? Que no los castigaría yo como agresiones sexuales en pie de igualdad con las agresiones sexuales que se producen contra el consentimiento o sin el consentimiento, que son los casos del engaño, ¿no? O sea, quien tiene relaciones sexuales con una persona solo porque cree que esa persona es quien dice ser y no lo es. Por ejemplo, una mujer judía que tiene relaciones sexuales con este individuo que se ha presentado como judío y resulta que es musulmán. Entonces, si ella hubiera sabido que es musulmán, esas relaciones sexuales no se habrían producido. Bueno, es un engaño que me parece incorrecto, moralmente reprochable, pero no me parece que estemos en presencia de un delito de agresión sexual en pie de igualdad con, por supuesto, con quien es víctima de alguien que pone una navaja en el cuello o que intimida de otra manera, ¿no? Y en esto se nos abriría también un nuevo continuo de engaños, ¿no? Toda, en fin, actividad de cortejo, pues es inicialmente un cierto engaño, ¿no? Uno, pues, se presenta bajo su mejor luz, se pone sus mejores galas, se pinta, en fin, se pone el cinturón más apretado, esas cosas. Y luego resulta que, quitado el cinturón y demás, pues aquello no, en fin, no era tan promisorio, ¿no? Bueno, es lo que te podría decir. Ligado con eso, hay una de las personas que nos estaba viendo que comenta que no le parece que el consentimiento sea suficiente porque puede consentirse bajo coacción y que cree que la condición para la licitud de las relaciones sexuales es el deseo, no el consentimiento. Yo creo que no es así. Es decir, que haya deseo, volvemos al principio, ¿no? Que haya deseo, eso es lo óptimo y yo creo que es lo que hace de la relación sexual algo particularmente placentero. Pero particularmente cuando hay unas relaciones ya consolidadas, ¿no? Cuando hay una relación de pareja más o menos consolidada, se tienen relaciones sexuales sin deseo por razones muy diversas que yo no soy nadie para juzgar.
Es decir, me parece que pues no sé, desde el que masturba a otro. Bueno, pues mira, en esta ocasión yo no voy a tener placer, no voy a tener un orgasmo, pero lo vas a tener tú, hasta las muchísimas ocasiones en las que las parejas están, como se dice eufemísticamente, están intentándolo porque quieren ser papás, y muchas veces hay que intentarlo porque toca y no hay deseo en la manera en la que lo hay en la ocasión, en fin, fervorosa, febril, etc., ¿no? Entonces, no, me parecería que es una de esas instancias de perfeccionismo que yo creo que el Estado, el poder público no tiene por qué abrazar, ni mucho menos. Tenemos otra persona que nos dice que, claro, fíjate, cuando se habla de este tipo de cosas del consentimiento, del solo sí es sí, se pone siempre el foco en el consentimiento de la mujer, ¿no? Porque normalmente siempre se asume que estamos hablando de parejas heterosexuales y de relaciones heterosexuales. Y nunca se pone el foco en si el hombre ha consentido o no ha consentido tener esa relación sexual. De hecho, y esto lo añado yo no sé si originalmente el delito de violación estaba asociado con la penetración y era, digamos, de un hombre hacia una mujer, o siempre se contempló, ¿no? Que yo tenía entendido que siempre fue un delito, digamos, unidireccional, ¿no? Entonces me gustaría saber eso, ¿cómo lo ves? Si ahora, digamos, ese delito se contempla de forma más amplia y dos hombres, o sea, un hombre puede violar a otro hombre, una mujer puede violar a otra mujer y una mujer puede violar a un hombre y ¿cómo lo ves tú? Sí, no, es muy pertinente la pregunta y en la primera parte tiene toda la razón la persona que lo haya formulado. Yo siempre hablamos de la víctima, no sé si ahora habría que decir el víctimo, que también puede ser, obviamente, el agredido tanto por su pareja o por un hombre como por una mujer. De la misma manera que una agredida sexualmente lo puede ser por otra mujer. Y efectivamente, como tú apuntas muy pertinentemente, Irune, el cambio de concepción absolutamente que se produce en esta materia es el de entender que lo que llaman los penalistas el bien jurídico protegido ya no es la honestidad de la mujer en los delitos de violación. Este cambio se produce en una reforma importantísima del Código Penal de los años 90, que introduce, porque el bien jurídico ya no es la honestidad, sino la libertad e indemnidad sexuales de los individuos, introduce las nuevas formas de violación, que son la penetración anal, tanto a ellas como a ellos, en las relaciones homosexuales, digamos, como la penetración bucal. Entonces, un hombre, bueno, a mí de hecho, en fin, esto es una cosa ya como de batallitas del abuelo, ¿no? Pero a mí de hecho me explicaron derecho penal en esta parte, en fin, un profesor que era más bien decimonónico, que le parecía inconcebible. O sea, el hombre no podía ser violado por una mujer. Y la explicación, agárrate, porque ahora que lo pienso, además, tiene mucho que ver con lo viario. Él decía, el coche es el que penetra en la autopista. La autopista no penetra en el coche, ¿no? Esta era, digamos, la concepción que este profe mío tenía, ¿no? Bueno, no. Un hombre puede ser agredido sexualmente cuando hay sexo oral sin su consentimiento por parte de un hombre o de una mujer. Y hay penetración anal o introducción de objetos, que también se incluyó en esa reforma, ¿no? También nos comentan acerca de la existencia del Estado de Derecho en España, vinculada con la idea que comentabas de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, entiendo que la pregunta va por la línea de si en cierta medida la presunción de inocencia, digamos, es algo que corre peligro en España. Yo creo que en esta materia hay indicios de que corre peligro, sí.
Sí, sí. Bueno, y hay incluso quienes empiezan ya a, en fin, justificar por escrito una cierta inversión de la carga de la prueba. O sea, que corresponda, lo cual es acabar con una garantía básica, ¿no? Y en esa medida yo, creo que debemos estar muy, muy alertas, ¿eh? Muy alertas y ser muy conscientes de lo que se nos va por el sumidero. Yo en esto, en fin, con mis estudiantes siempre hago el ejercicio de que piensen cuáles son las reglas probatorias que impondrían en un juicio en el que quien está acusado de esos delitos gravísimos es su hijo o su hija, ¿no? Y qué tipo de penas impondrían. Entonces ahí, salen... es un ejercicio facilón de una cierta empatía, ¿no? Y de comprobar cuán importante es ese principio del Estado de Derecho que implica la presunción de inocencia, ¿sí? Hay otro comentario, perdona, Pablo, que querías comentar alguna cosa más. No. Pues hay otro comentario que creo que además es muy interesante, que habla sobre las personas con síndrome de Down. Y en general yo añadiría todas las personas que tienen alguna discapacidad psíquica, ¿no? En definitiva, que tienen limitada su capacidad de obrar y además reconocido, digamos, ello legalmente. Claro, ¿cómo se maneja todo lo que tiene que ver con el consentimiento sexual de esas personas? Porque claro, esas personas pueden tener sexo consentido con una persona que no tenga su misma condición. Sí, este es un asunto bien complicado y urgente de empezar a abordar porque, en fin, vivimos momentos en esto también de cierto cambio de paradigma en esta materia de la discapacidad mental, ¿no? Hay en ciernes una reforma importantísima, probablemente la reforma más importante que se ha hecho en la legislación civil desde la reforma del derecho de familia en el año 81, que tiene que ver con la desaparición prácticamente del procedimiento de incapacitación judicial y de una institución clásica del derecho privado, que es la tutela. Y esa reforma es propiciada por lo que se conoce como el llamado modelo social, en contraposición al modelo biomédico, modelo médico de la discapacidad. Y los más fervorosos partidarios de este modelo social y de levantar todas esas barreras que para el ejercicio, digamos, de los derechos, el despliegue de la capacidad de obrar de las personas discapacitadas. Pablo, nos acabas de quedar colgado. Suponen los más radicales en EDER. ¿Perdón? No, que habíamos perdido por un minuto, entonces no sé si... ¿Me oís? Sí, hablabas de la capacidad de obrar, pero ahí te hemos perdido. No, decía que algunos de los más fervientes partidarios del modelo social y por tanto de levantar prácticamente todas las barreras que se puedan poner a la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, están dispuestos a conceder que los derechos sexuales y reproductivos de estas personas deben contemplarse y garantizarse en pie de igualdad con los de las personas que no sufren de ninguna discapacidad. Bueno, a mí de nuevo me parece que esto es una cuestión no tanto de naturaleza, ¿no?, sino más bien, y claro, la casuística es infinita, ¿no?, más bien de espectro, ¿no?, de nuevo, ¿no?, de clase, o sea, de qué discapacidades estamos hablando. Y desde luego yo creo que en un rango de casos, tú me mencionas el síndrome de Down, habría que ver qué tipo de síndrome de Down, pero mi intuición, y más que mi intuición, sería la de, en principio, personas con discapacidades mentales que no son diversidades
psicológicas o cogniciones alternativas, ¿no? Que son, no digamos, enfermedades mentales diagnosticadas o retrasos cognitivos moderados o severos. Yo creo que esas personas no pueden dar consentimientos válidos, genuinos, en relaciones sexuales con personas que no sufren de ninguna discapacidad. Y con respecto a ellas, me parece que debemos ser paternalistas, sí. Muy interesante. Tenemos otra pregunta vinculada con lo que comentabas del consentimiento viciado y las relaciones, no lo has dicho así directamente, pero las relaciones entre un superior, ¿no? Un jefe y un empleado. Entonces nos pregunta, en el caso del jefe, ¿queda fuera el braguetazo? ¿Sería una oferta coactiva? La oferta coactiva del jefe a su empleado o a su empleada de tener relaciones sexuales. A ver, la oferta es, yo creo que viciada si hay una oferta, o sea, si hay un sinalagma, o sea, si porque vas a tener relaciones sexuales conmigo te voy a ascender o te voy a subir el sueldo o te voy a promocionar, tal. Sí. Que el jefe se pueda enamorar de su secretario por cambiar un poco y que empiecen a salir y que haya, en fin, una relación que a partir de ahí pues se consolide y demás, pues sí, eso es, sí, también es parte del ruido de la vida. Yo en principio no lo vería mal. Yo creo que uno debe procurar esperar quizá a no tener esa relación de dependencia, ¿verdad? Yo creo que ahí se plantean conflictos de intereses que son tóxicos, ¿no? Y que es el mismo tipo de conflicto de interés que puedo tener yo como profesor con mis alumnas, en este caso alumnas, mayores de edad, pero que no, en fin, que no está bien, por supuesto, y que yo incurriría ciertamente en una grave falta de probidad si, siendo mis estudiantes a las que tengo que evaluar, pues tenemos algún tipo de relación sexual, ¿no? Ya lo dicen los anglosajones en los campuses, ¿no? If you grade, don't date. Pues creo que ese es el principio, ¿no? Tenemos otra pregunta sobre la prostitución, que también es una cuestión muy relacionada con lo que estamos comentando. Entonces la pregunta es si evidentemente en un Estado liberal debe ser válido ese consentimiento que se otorga, entendiendo, y ahí ahí vendremos otra vez con lo viciado, ¿no? Que hay un sector del feminismo que nos dice si hay necesidad económica y por lo tanto se hace para buscar una contraprestación, no, ese consentimiento no es válido. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que en principio, precisamente por las razones que antes indicaba, que son, digamos, el precipitado de mantener este compromiso liberal, si yo digo que todo lo que hace falta, la condición necesaria y suficiente es el consentimiento, ¿verdad? Pues tener relaciones sexuales por dinero no añade ni quita nada, ¿no? Entonces, el peso lo tiene el consentimiento. Entonces, hay individuos, sobre todo mujeres, pero también hombres, que consienten a tener relaciones sexuales a cambio de dinero y ese consentimiento es válido. Yo creo que sí. Creo que sí. Su consentimiento podría estar, o no ser genuino, estar viciado, por usar los términos que hemos empleado antes, porque no tiene ninguna otra opción. Pues creo que eso también puede ocurrir. Y entonces ahí, bueno, y porque yo también asumiría estos días hablamos mucho de libertad, ¿verdad? ¿Y qué es la libertad? Bueno, yo no me voy a meter en eso a las 9:05 de la noche de un viernes, pero creo que hay una manera de concebir la libertad también, que es esta manera, en fin, en la literatura se conoce como republicana, ¿no? Ciceroniana, que tiene que ver con la no dominación, o sea, con la posibilidad de que haya alguna otra alternativa, ¿no? Yo creo que en un mundo ideal, donde hay varias alternativas, la gente no hace del intercambio de sexo por dinero su modus vivendi, ¿no? Su plan de vida. Entonces, en algunos contextos la prostitución pudiera no responder a esa imagen del libre intercambio de sexo por dinero, y en ese sentido me parecería que el poder público hace bien en no favorecer eso que podría ser una explotación. Pero
no, hay muchos contextos en los que me parece que esto no es así. O sea, que una, no sé, una mujer se dedica a la prostitución. Bueno, estas son las marginales, ¿no? Las de la prostitución de lujo y tal. Bueno, me da igual que sean marginales, ¿no? El número aquí no es relevante. Yo creo que estas mujeres tienen opciones a su alcance y creo que prefieren, pues probablemente porque, bueno, pueden ganar más dinero, no sé, o por razones de otro tipo. A mí en principio no me apelan, pero debo entender que a otras sí les apelen, o a otros. No estamos en supuestos de explotación ni mucho menos, y por tanto yo creo que el Estado no es quien para inmiscuirse ahí, ¿no? Tenemos una última pregunta, a ver si yo no la termino de entender, pero nos pregunta si habría que actualizar en cuestión de género al sistema judicial. Yo sí la entiendo. La entiendo también, que no la comparto. No hay que actualizar en cuestión de género al Poder Judicial, sobre todo si quienes les van a actualizar son quienes a mí se me pasan por la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que el Poder Judicial lo que tiene que hacer es quizá ser seleccionado de otra manera. Yo creo que en eso, por ejemplo, pues a lo mejor hay algunas reformas que hacer, ¿no? En el sistema de acceso. Yo creo que tienen que saber más ciencia de la que saben, y más estadística probablemente, y más razonamiento jurídico, ¿verdad? Y luego, por supuesto, pues ser peritos en derecho, claro. Pero yo soy extremadamente, en fin, sospechoso de las perspectivas de género y los perfeccionamientos en género. Yo creo que añaden muy poco, salvo, bueno, en la medida en que son al final también capturas de renta o de rentas, pues añaden a los que vayan a formar en el futuro y a los que tengan que organizar esa formación y todo eso. Pues no tenemos más preguntas, ¿no? La verdad es que yo creo que ha habido bastante actividad en el chat, la cosa se ha ido animando progresivamente. Bueno. Ha sido una charla de verdad, Pablo, muy, muy, muy interesante. Era un tema que, fíjate, no habíamos tocado. Sí habíamos hablado de prostitución, sí habíamos hablado de cosificación, de mercantilización, pero de consentimiento en relaciones sexuales concretamente no. Y yo creo que a todos nos ha sido muy útil tu punto de vista, así que te agradezco muchísimo que hayas participado en esta charla. Pues nada, gracias a vosotros, ha sido un placer.